días, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy seguimos y finalizamos una serie de estudios que he venido presentándole los domingos sobre las diferentes estrategias como el enemigo nos ataca. Hoy vamos a enfocarnos precisamente en la estrategia más fuerte, que es cómo ataca la mente. Él nos ataca de diferentes formas, pero su principal motivo y objetivo es atacar la mente de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8. Y no es que aquí acaba el tema, porque apenas cada domingo en 40 minutos lo que hacemos es una pincelada, pero la idea es que ya empecemos a cantar. La idea es que ustedes sientan más interés por conocer al enemigo y buscar en la palabra del Señor todo lo que habla sobre cómo Satanás nos ataca nuestras mentes para destruirnos como hijos de Dios y como mostrar que estamos dependiendo poco de Él o mucho del Señor. Romanos capítulo 8. Vamos a leer ahí del versículo 1 hasta el versículo 10. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Muchas personas confiesan haber aceptado a Cristo, pero posiblemente muchas personas no han recibido a Cristo. Y eso hace una gran diferencia entre aceptar y recibir. Aceptar, recordemos que simplemente es agarrar algo, lo acepto, pero lo pongo por ahí. En cambio, recibirlo es hacerlo personal, hacerlo mío, vivir con Él, sostenerlo, mantenerlo. Y cuando yo recibo a Cristo, eso es lo que hago, vivir y hacer que mi vida sea gobernada por Él. Muchas personas también que somos hijos de Él, no significa que porque ya seamos gobernados por el Señor, no tengamos problemas con el enemigo. Claro que sí lo vamos a tener, pero tenemos una salida muy inmediata, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas hoy dudan del poder de Satanás, y eso hace que sus vidas pasen el día como si nada estuviera pasando. El diablo, Satanás, el enemigo, es mentiroso y él es engañador, es el maestro del engaño. Así que hemos de mantenernos firmes para que sus mentiras en nosotros los creyentes no surtan efecto. En Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, vamos a leer, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los pensamientos de aquellas personas que no son creyentes, que no son salvos, que no han recibido a Cristo, son gobernados por la carne. Y esto trae como consecuencia la muerte. No se refiere a una muerte principalmente física, sino una muerte del alma. Una motivación interna que se opone a Dios. Como le decía yo a los jóvenes anoche, las personas tenemos dos decisiones. O nos constituimos amigos de Dios o nos constituimos enemigos de Dios. No hay una tercera persona. No hay una tercera posición. O somos amigos o somos enemigos de Dios. Y usted es el que decide hoy en su vida, hoy, qué es lo que va a hacer con usted en la eternidad. O decide ser enemigo para la eternidad o amigo para la eternidad. Y vivir en la presencia del Señor siempre o vivir en el infierno ardiente. Nuestras acciones y pensamientos van a ser gobernadas por aquello que usted decida. La Biblia lo dice, pero usted es el que toma la decisión al final, hacia dónde quiere y quién quiere que gobierne sus pensamientos, su mente y su forma. Si usted quiere desobedecer a Dios, entonces simplemente siga su vida como es. Pero si usted decide obedecerle y hacer su voluntad, deje gobernar al Señor y al Espíritu Santo en su vida, y eso va a hacer que las cosas empiecen a cambiar. Ya entonces la carne no va a ser ocupada por la carne, sino por el Espíritu Santo. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las personas no creyentes son controlados e influenciados de manera definitiva por la carne, y esto hace que se oponga a Dios. Por lo tanto, no pueden obedecer al Espíritu Santo y no pueden sentir la presencia en su mente, en sus pensamientos, en sus decisiones, porque simplemente siguen siendo gobernados por la carne. Versículo 9, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que distingue a un cristiano del resto de la humanidad no es esto. No es que asista a una congregación. Lo que distingue a un cristiano de la humanidad es que una vez que ha recibido a Cristo, su comportamiento, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de caminar, refleja a Cristo. Cuando usted toma una decisión, está reflejando a Cristo. Cuando usted se mira a un espejo, está mirando a Cristo. Porque somos hechos a semejanza suya, a imagen suya. Entonces, cuando recibimos a Cristo, estamos otra vez recuperando esa semejanza. No nos dejemos engañar por el enemigo, haciéndonos creer que no somos lo que estamos viendo. Cuando usted actúa de manera diferente bajo el dominio del Espíritu Santo, usted va a ser diferente con respecto a la humanidad. No se deje guiar por lo que el mundo dice, la sociedad exige de que hay que mudarse, peinarse, actuar y caminar de cierta forma, porque eso son superficialidades que Satanás, el enemigo, pone en las mentes de todas las personas, incluyendo a los hijos de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo en todo momento obra con la intención de engañar
y cegar a las personas en la relación de la verdad de Cristo. El resultado es un mundo que se caracteriza por pecado, conflicto y mentira. Aunque todo parezca otra cosa, que parezca lindo. Satanás va a encubrir y va a hacer todo lo posible para que las personas sin Cristo sigan ciegas y no vean la luz verdadera. El trabajo principal de Satanás es engañar, hacer pensar, mirar y hacer que escuchemos cosas que vendrán a turbar nuestra mente y que nos roben la paz, el gozo y la tranquilidad. El cristiano que ha recibido a Cristo no pierde la salvación, no la pierde, pero sí está todos los días expuesto a perder la paz, el gozo y la tranquilidad, dependiendo de que tanto usted esté y yo sosteniéndonos en la palabra del Señor. En el tiempo de Adán y Eva, Satanás los engañó y ellos perdieron esa tranquilidad que disfrutaban, perdieron esa paz, ese gozo y la comunión que tenían con Dios mismo. Cara a cara la tenían con Él. La perdieron solamente porque dejaron por un momento, le pusieron por un momento atención. Quitaron sus pensamientos, sus funciones de escuchar al Señor en el paraíso, en el Edén, y se desviaron por un momento y escucharon al enemigo. Empezaron a ponerle cuidado a esos zumbidos en el oído que le decían, ¿por qué? Le hace caso, en realidad no van a morir. El enemigo viene y le dice, es que no van a morir, sino que seréis como dioses. Hoy el enemigo te dice, ya no hay nada que hacer, no hay sanidad para tu cuerpo, ni siquiera siga orándole a Dios, porque ya tu cuerpo, ya los doctores te dijeron que tienes una enfermedad que es para muerte. Y la persona empieza a decaer y entra en depresión. Y viene y ataca a los matrimonios. ¿Para qué te fastidias más con tu pareja? Ahí está el divorcio. Cada uno por su lado. En cambio, también viene y le dice a aquellas personas, ¿para qué se va a complicar con un bebé? Aborte el bebé. Y te pone ideas a las personas que no tienen a Cristo. En cambio, Dios viene y nos dice, con respecto a los hijos, no nos dice aborte, sino nos dice, herencia de Jehová son los hijos. Ven a mí, ven el cansado y yo te haré descansar. Dice también la palabra del Señor que aquellas personas que no pueden más con su matrimonio, Dios les dice, vengan. Y yo convierto ese corazón de piedra en un corazón de carne. Pero déjeme que yo actúe en ese matrimonio. Vete a trabajar hoy domingo. Tienes muchas deudas. No es necesario que vayas al templo hoy. Tienes muchas deudas. Necesitas de tu salario. No pierdas el tiempo en un lugar que ahí va a estar siempre abierto. Vaya, haga otras cosas. ¿Qué tiempo tiene usted para dormir si de lunes a sábado está en su jornada continua? El domingo es el único día para descansar. Quédese ahí quietico. Por sí también ahora los programas están virtuales. Allá de las 4 de la tarde con café veo al pastor, lo que se está diciendo hoy. Y Satanás empieza a decirte cosas en la mente. No es con mi esfuerzo, ni con mi sacrificio, ni con mi voluntad, sino con la que busca, Mateo 6:33, es con aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, y que lo demás va a venir por añadidura. El engaño satánico se da cuando usted deja que esos pensamientos entren y que realmente lo creas. Nehemías, vamos a irnos un momento a Nehemías capítulo 4.
Esdras 4, versículos del 1 en adelante. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacéis? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? El enemigo, según el versículo 1, si lo ponemos en nuestro contexto, una de las cosas que enoja al enemigo es saber que la vida de un hijo de Dios está siendo reconstruida por el Espíritu Santo. En este ejemplo, Sanbalat estaba enojado porque los judíos estaban empezando a edificar el muro, estaban empezando a reconstruir el templo. Y entonces empezó a cuestionar y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, se burlaba de los judíos. Satanás se burla y se escarnece con nosotros diciendo: pero ¿por qué está intentando reconstruir su vida si yo lo tengo en mi mano y lo tengo bien destruido? ¿Cómo es que ahora va a venir a intentar levantar ese saco de huesos que yo tengo aquí en mi mano? Porque Él no se mete en la mente nuestra y empieza a decirnos cosas. Él se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque nos estamos saliendo de su mano para entrar nuevamente a la mano de nuestro Señor Jesucristo. El blanco de ataque del enemigo es la mente, mis hermanos. Él sabe que si logra engañar a un cristiano en lo que piensa de sí mismo, habrá ganado un gran terreno para destruirlo. Juan 10:10. Si Él logra que usted y yo hagamos caso, sabrá que habrá destruido una gran persona, porque esa persona va a destruir a otras personas. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre robar y hurtar? Robar es con violencia, hurtar es sin violencia, pero se pierden las posesiones. Entonces, Satanás no va a atacarnos, no nos va a robar con violencia, sino que nos hurta. Lo hace de manera sigilosa, se mete y nos quita lo más valioso, que es depender de Jesucristo. Satanás exalta tu debilidad. Versículo 2, otra vez, vamos a Nehemías. Nehemías 4. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen? Satanás exalta tu debilidad. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hace Bernal hablando al Señor ahí al frente? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? Cuando Satanás te recuerda tu debilidad, es porque sabe que Él perdió el control sobre ti. Por eso es que Él nos recuerda la debilidad, porque Él ya sabe que perdió el control sobre nosotros. Entonces tiene que agarrar algo que todavía le queda por ahí, algún reservorio, algún recurso, y te lo pone. Eres un débil. No dependas del Señor, dependa de lo que usted sabe hacer. Él exalta la debilidad porque solo ahí es donde nosotros podemos admitir y recordar que somos débiles. Sí, pero vamos a 2 Corintios. Sí, vamos a aceptar que somos débiles. Sí, eso está bien. Pero vamos a ver, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces sí, aceptemos que somos débiles, pero mi gracia, la gracia del Señor se va a perfeccionar en mi debilidad. No Satanás, sino que yo voy a admitirlo, pero voy a ser fuerte
en la gracia del Señor. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces sí, somos débiles, pero ahora somos fuertes en el Señor. Por la gracia del Señor somos fuertes, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando usted se sienta débil, entonces diga con todo su corazón y con toda su mente y con todo su ser, Filipenses 4:13, todo, no algunas cosas, sino que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces su debilidad pasa la página, porque su vida depende 100% de Jesucristo. Su vida, su alma y sus fuerzas están en el Señor. Venga y rodíllese, póstrese, no se siente, no se levante, póstrese, cara al suelo, póstrese ante la cruz del Señor y dígale: soy débil, pero en ti soy fuerte. Tu mente no debe ser un taller de Satanás. Satanás también exalta tu pasado para que dudes del futuro. El enemigo exalta tu pasado para que dudes del futuro. Dice que se les permitirá, en Nehemías capítulo 4, versículo 2, se les permitirá volver a hacer sacrificios. Sanballat está recurriendo al pasado para poner en duda los futuros sacrificios de los judíos. Sanballat no se estaba refiriendo simplemente al acto de adorar, sino al hecho de volver a ser los fieles testigos de Dios. Sanballat estaba muy enojado por esto, porque ya otra vez iban a volver los fieles judíos a adorar al único y santo Dios. El enemigo se concentra, porque él es poderoso, no todopoderoso. Él se concentra en todos aquellos pensamientos y cosas que usted manifieste. Cuando usted dice algo de usted, usted se está haciendo cómplice del enemigo, porque usted le está diciendo cuáles son sus debilidades, cuáles son sus dudas. Entonces usted se está convirtiendo en cómplice de Satanás. El enemigo se concentra en nuestro pasado para decirnos: ¿acaso volverás a hacer lo que hacías antes? ¿Volverás a ser el cristiano que fuiste con esa caída que tuviste hoy? ¿Acaso después de que pecaste de aquella manera vas a ser el mismo cristiano fiel que venía aquí? Él empieza a cuestionarnos a nosotros mismos con cosas que ya nosotros también dijimos. Es que con aquello que hice no soy suficiente para estar en la casa del Señor. Y muchos se han enfriado. Muchos se han enfriado. Muchos se han enfriado. Una congregación de 150 personas, como es la gracia, se nos han ido enfriando. Son tizones que se han ido saliendo de la gran fogata del Señor y se están enfriando en una esquinita. Hablemos de la gracia, que es la que nos corresponde. Segunda Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nunca volverás a ser el mismo cuando tu vida muestra marcas del pasado, dice Satanás. Nunca volverás a ser el mismo. No, Segunda Corintios 5:17 me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron. Lo que sucedió hoy a las 9 de la mañana ya es historia. Lo que sucedió hoy a las 9:55 antes de entrar por esa puerta ya es pasado. Pero está en usted y en mí si esa 9:59 sigue ahí haciendo molestia en tu mente. Sigue siendo en ti la decisión de que eso siga golpeando tu mente y haciendo pensamientos innecesarios, sabiendo que cuando entras y ahora que sales a las 12, puedes salir alabando el nombre del Señor, dependiendo del Señor en todo, alma,
cuerpo, vida, pensamientos, todo dependamos del Señor. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Voy a darles un chancecito porque Miqueas a veces se esconde ahí entre las páginas. Es un profeta tan menor que se queda muy escondido. Miqueas 7, 19. Miqueas 7, 19. Antes de Nahum, otro profeta menor que está por ahí escondido. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Vean lo que dice. Él volverá, significa que tenemos, si ustedes entró con pensamientos de duda, tranquilo, dice la palabra del Señor en Miqueas 7:19. Él volverá, significa que otra vez nos va a dar esa oportunidad. Mientras estemos en vida, Él va a darnos oportunidad que lo hagamos. Él volverá a tener misericordia de nosotros, que es misericordia. No recibir lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos? El castigo. Pero con su sangre merecemos ese amor y lo hemos recibido. Entonces otra vez, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, nuestros pensamientos erróneos, nuestros pecados. Sepultará y los echará en lo profundo del mar, todos, no algunos, todos nuestros pecados. Hay personas que se convierten en buzos y se van al fondo del mar a traer aquellos pecados. Cuando la Biblia dice que el Señor echará en el profundo del mar, hay personas que necesitan otra vez que Satanás esté hallando pensamiento, entonces se ponen el traje de buzo y se van al fondo del mar a recordar, porque es que había pecado y otra vez vuelven a hacer los pecados. Se ponen el traje de buzo, sabiendo que el Señor en su misericordia ya sepultó todo eso. El enemigo exalta la duda también para que temamos al presente. Sanballat también les decía, además de que se les permitiera volver a hacer sacrificio, dice, acabarán en un día. En Nehemías capítulo 4, versículo 2. Acabarán en un día. El enemigo hace que dudemos del presente para no ver el avance de la obra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. No solo nos hace dudar por nuestro pasado para perjudicar el futuro, sino que nos trae a la duda el presente para que dudemos de lo que hoy estamos haciendo. El que usted esté sentado aquí no es porque no tenía absolutamente nada que hacer en su casa. No, es porque el Señor le permitió venir y no está sepultado en este momento. O con 5 máquinas manteniéndolo vivo. Usted está sentado por la gracia del Señor aquí. Porque Él quiere que usted escuche y se fortalezca y que juntos aprendamos que solo con Cristo podemos liberar nuestra mente del enemigo. Porque ese es el lugar que va a estar dañándonos toda la semana, la mente. Cuando usted tiene problemas de mente, ideas inicuas, contaminantes, pasa una semana depresiva, pasa una semana con dolor, con colesterol altísimos, con triglicéridos altísimos. Las enfermedades lo agarran y lo hacen un saco de esos. Y todo empieza aquí, todo empezó aquí. Dicen los psicólogos que eso son ideas psicosomáticas. Hasta la palabra suena bonita, psicosomática. Pero no, en realidad son enfermedades creadas por usted porque usted le creyó a Satanás que él puede contra usted. El enemigo sabe que la reconstrucción de tu vida y la mía no es de manera instantánea. Por lo tanto, él va a saber que tiene tiempo para golpearnos. Porque no vamos a ser
cristianos fieles de un día para otro. Es un proceso. Dice que el Señor todos los días está completando la obra y ayudándonos para que la obra se complete en nosotros. El enemigo quiere mirarnos, echarse una risa y decir, ¿dónde está tu Dios poderoso? Ni siquiera dice todopoderoso. ¿Dónde está tu Dios poderoso? Mira dónde te tengo. Bien deprimido. Ni siquiera te puedes levantar porque tu cobija está tan rica que te tengo bien atrapado. El enemigo no ha logrado desanimarnos a los que estamos aquí. Ni hemos perdido la perspectiva porque seguimos creyendo en Jesucristo. Dios ha declarado y ha manifestado en su palabra que Él quiere reconstruir nuestras vidas todos los días. Él quiere hacerlo. De hecho, en Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Él está tocando todos los días tu corazón, tu mente. Pero la diferencia de Satanás es que Satanás se mete por cualquier ventana que encuentre abierta. El Señor toca la puerta, decentemente toca la puerta, esperando que escuches su voz y que le entregues tu mente a Él. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, ¿qué significa persuadir? Estamos ya convencidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano y hermana, en esta mañana, si usted se siente que no es suficiente lo que usted está haciendo para el Señor, déjelo ahí. Simplemente póngase en las manos del Señor y déjese persuadir por el Espíritu Santo para que Él siga haciendo la obra en su vida y en la mía. No estamos aquí por ser merecedores, estamos por la misericordia de Dios, el cual va cada día a ir perfeccionando nuestra vida hasta el día que Él venga por su iglesia, en que ya estaremos a la plenitud de Cristo, perfectos con un cuerpo incorruptible para estar en la misma presencia de nuestro Señor. El enemigo exalta el futuro para impedir la visión de la resurrección también. El enemigo juega con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Pero alabado sea nuestro Dios, porque para el eterno no hay pasado, ni presente, ni futuro. Alabado sea nuestro Señor. Porque Satanás sí tiene que estar buscando nuestro pasado, presente y futuro para ver cómo nos afecta. Pero gracias a la resurrección de Cristo y que hoy está ante la presencia, cubriéndonos a todos, Él no tiene pasado, presente ni futuro. Por eso podemos confiar aún más en el Señor. Él exalta la duda para desvirtuar la reconstrucción que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El enemigo pone la duda para excavar tan profundo en tu mente que hace que creas cosas que no sean ciertas y te catapulta para que vayas en contra de la sustancia que lo hace imposible, que es la fe. Él sabe que si pierdes la fe, ya no podrás agradar a Dios, porque dice que sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios.
Si usted cree que no está agradando a Dios es porque no tiene fe en la palabra de Dios. No cree en el Señor. No ha recibido al Señor. Puede ser que lo haya aceptado, pero no lo ha recibido. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es necesario para acercarnos a Él, tener fe. Creerle a Él, creerle a Dios. No crea en Dios. Cambia esa preposición E por A. Créale a Dios, que es cierto todo lo que aquí dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Esta batalla se puede ganar? Sí se puede ganar. En el momento que usted le diga al Señor, toma mi batalla, porque esta es una guerra espiritual de todos los días, no de los fines de semana. Es una guerra de domingo a domingo, de lunes a lunes. 24/7, 365 días al año. Nadie está expuesto, nadie está eximido de estos ataques. Identifiquemos nuestros pensamientos en esta mañana. Identifiquemos las mentiras que están formuladas en nuestra cabeza. Identifiquemos cualquier fortaleza que esté creada por Satanás. Identifiquémosla. Y cuando ya la hayamos identificado, confesémosela a nuestro Señor. Una vez que se la hemos confesado, en ese momento usted empieza a remover al enemigo de esa área. Pero mientras usted no se la confiese al Señor, el enemigo va a seguir como un hongo ahí, creciendo y haciendo esporas, o como un feo y asqueroso cáncer, salando todas las células por todo el cuerpo. El enemigo es un cáncer. Él se va a trasladar por todo el cuerpo, hasta matarte. Pero una vez que lo has confesado, debes de arrepentirte de eso que ya has encontrado y decirle al Señor que te fortalezca y que agarre ese pensamiento y que lo sepulte en el fondo del mar. No te hagas un buzo. Haz tuya la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios y hazla tuya. Personalízala. Ráyala. Que se despedace por el uso, no por polvo. No porque el comején viene y el bichito aparece, el gusanito ahí. Hombre, qué simpático que es. Un bichito ahí todo vacilón, que sale soplado de los papeles. Haz tuya la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, que me fortalece. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pídele a Dios fe para que creas todo esto que se ha dicho hoy. En el momento que usted acepte, se arrepienta, haz que tu mente se convierta en un lugar santo, agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Que nuestra mente se convierta en ese lugar santo, agradable a Dios. Romanos 12, 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos, y cuando dice cuerpos se refiere a todo el cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y mis hermanos, por favor, no nos conformemos a este cochino siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la forma de que el enemigo huya de nosotros, cuando por su misericordia nos presentemos de una vez por siempre en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Con esto, el propósito del enemigo habrá fracasado una vez más y tendrá que buscar a otra congregación, porque la iglesia, la gracia, ha decidido alabar el nombre del Señor, creer en el Señor, apropiarse en el Señor y agarrar esto para sí mismo. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque podemos creer en tu palabra y en tus promesas, porque todas tus promesas son verdad. Danos esa oportunidad, Señor, de
repasar en nuestras mentes todo este conocimiento y que no sea algo pasajero, sino que sea una vivencia para nuestra iglesia La Gracia. Te alabamos y glorificamos en tu bello nombre. Amén y amén.